Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es para mí una gran satisfacción presentar a Julio Guillén Domene como padrino de las cuartas jornadas BIG, recuperando tradiciones, dedicadas a nuestro querido Orejón y su torre. Es un momento muy especial y no quiero dejarlo pasar sin mencionar a la figura de Vicente Prat, alma mater de este proyecto investigador incansable que con sus valores nos ha transmitido la ganas de trabajar y la ilusión incesante para recuperar el patrimonio artístico y cultural de nuestra ciudad. Para continuar con el legado que nos dejó, ¿quién mejor que la figura de Julio Guillén, industrial, zapatero de larga tradición familiar, pero por encima de todo, amante de su pueblo, de su historia, de su arte, de sus tradiciones, que nos acompañe y nos honre como padrino de los actos que hemos preparado? Julio Guillén nos ha dado sobradas muestras de sensibilidad y generosidad en la conservación de nuestro patrimonio, de traer a Villena lo que fue de Villena. Recuperó el reloj de la Sala del Orejón, fabricado en Villena en el siglo XVIII, y lo cedió para que toda la ciudadanía pudiera disfrutarlo. Asimismo, hizo con el libro de bautismo y matrimonio de la Iglesia de Santiago del siglo XVI al XVIII y, últimamente, junto con 3 personas más, la recuperación de la cabina del Chicharra, último vestigio de la línea. También, como amante del arte, desde la Fundación El Orejón de Villena ha impulsado exposiciones de artistas locales y foráneos. Sabemos que andan nuevos proyectos que a buen seguro nos van a sorprender y vamos a disfrutar, porque ese es su talante, su grandeza, compartir generosamente sus hallazgos con la ciudadanía. Con todos ustedes, Julio Guillén. Bueno, en primer lugar, agradeceros enormemente. Esto es un golpe fuerte para mí. Yo no estoy habituado a todo este tema, pero, en fin, lo voy a intentar asumir de la mejor forma posible, ¿no? Para mí es un honor muy grande, repito, el poder ser padrino de una cosa tan emblemática como es la Torre del Orejón. Hay mucho que escribir, hay mucho que realizar, hay mucho que contar y hay mucho por descubrir, en la cual tengo mucha fe de que algún día posiblemente aparezcan cosas que nos pueden sorprender todo y sobre todo a la ciudad de Villena. No quiero hacerme muy extenso, sí que hay unas palabras de mucho cariño y reconocimiento hacia don Vicente Prat, que nos ha dejado, me cogió en un viaje fuera, no pude estar, pero en fin es un hombre que le debo también mucha gratitud porque a él, pues en fin, al cabo de años he sacado mucha historia y he podido profundizar temas muy importantes que más adelante y con un tiempo no muy lejano pueden ser cosas muy buenas para nuestra ciudad. No quiero extenderme, es decir, aquí lo que se pretende, no sé, es presentar, yo estoy dentro de un grupo, de una asociación cultural, de amigos, de compañeros, que es el Salicornio, y, en fin, las personas, los que van a dar la conferencia, que es la base más importante de esta noche, personajes doctos, personajes con una carrera, con una preparación y con un estudio que creo que va a ser muy fructífero. En fin, empezamos por el tema de hablar sobre la Torre del Orejón. Y, en fin, aquí tenemos a José Luis Sáez, una persona la cual está estudiando pues, cosas con muchísima profundidad que ahora él hablará. Está Jorge Rubio, me explico, compañero y amigo, y está hoy Jesús Rocamora, que lo he conocido hoy personalmente, y las 4 palabras que he tenido con él, pues, en fin, hemos tenido un primer feeling bueno porque vamos a continuar hablando, que siempre, no sé, mi filosofía en este caso. Y en el segundo punto está pues también otra obra muy grande. Yo tengo también otra persona, la cual es Romualdo Moreno, que ya desde años, pues en fin, hablamos de muchísimos temas de nuestro pueblo y de nuestra ciudad. Y entonces, hablando sobre la obra, sobre la zarzuela, yo le llamo zarzuela, sobre la obra escrita por Aquilino Juan Ocaña, me explico, sobre la Torre del Orejón, que 2 personas, como son compañeros y amigos, como José Ramón Morales y como, por último, mi amigo Pedro Villar. Yo creo que son ellas las personas más que yo las que presento y creo que van a hacer una intervención importantísima. Nada más, agradeceros enormemente en nombre mío y en nombre de mi familia y sobre todo el recuerdo a don Vicente Prat, querido amigo, que en los últimos días y meses de su vida llegué a entablar relaciones muy profundas que, en fin, algunas no se han podido llevar a cabo, pero, en fin, si algún día las realizamos, él estará informado porque en el cementerio creo que tenemos parcelas juntas, como él decía, algún día jugaremos en el mismo. Nada más, buenas noches y gracias. Esta semana cultural, esta semana BIC,
en torno al orejón. Venimos a raíz de nuestra participación, de nuestra, en fin, nuestra implicación con el Foro Cultural El Salicornio, del cual somos, no sé si integrantes, simpatizantes, en fin, estamos con ellos porque una asociación que alza la voz en defensa del patrimonio, pues es muy importante para nosotros. Bueno, dentro de la asociación cultural esta El Salicornio se crean una serie de comisiones. Una de ellas es la comisión que gira en torno al orejón. Gira en torno al orejón en el sentido de mantener viva la llama del orejón, el recuerdo, y en ampliar su conocimiento. A raíz de esta comisión, bueno, hemos querido aportar nuestro granito de arena como profesionales del patrimonio o como personas dedicadas al patrimonio o a disciplinas en torno al patrimonio, en torno a esta reivindicación existente, de que Villena recupere su torre finalmente y con su famoso autómata, el orejón. En fin, estamos aquí hoy Jorge Rubio, Jesús Rocamora y yo, que nos hemos planteado realizar un proyecto de restitución virtual de la Torre del Orejón. A lo largo del tiempo hemos visto muchas representaciones de la Torre del Orejón, todos sabemos cómo es, más o menos, aproximadamente, todos sabemos dónde está, o dónde estaba, más o menos, aproximadamente, pero quizá que falte definir, indicar estos datos de una manera rotunda y de una manera fundada, ¿no? Fundada en documentación, vamos, intentando hacer un poco de ciencia con esto. Nuestra intención inicial era llegar a situar con fundamento, como digo, la ubicación de la torre desaparecida en 1888, ya que se nos planteaban dudas sobre la misma, o sea, sobre su ubicación, así como sobre su orientación o sus dimensiones. Como he dicho, todos sabemos más o menos dónde se encontraba, pero nadie hasta la fecha ha podido demostrarlo gráficamente. Comenzamos a jugar con las fotografías existentes, concretamente con dos fotografías que existen, y bueno, nos dimos cuenta de que jugando no podíamos conseguir algo serio. Es en este momento un poco cuando entra en juego Jesús, nos pone un poco en nuestro sitio, la verdad, y reorganizamos un poco este tema. Entonces nos planteamos primeramente hacer una revisión de toda la documentación existente, de todas las fuentes, de los archivos, de recopilar esas imágenes con la mejor calidad posible y bueno, y en eso estamos. Hoy no vamos a poder ofrecer unas conclusiones concluyentes, valga la redundancia. Este es un trabajo que estamos realizando altruistamente y desinteresadamente y por lo tanto intermitentemente, es decir, ha habido temporadas que nos hemos visto más, nos hemos visto menos, etc. Bueno, dicho esto, Jesús nos hablará un poco de la documentación de los archivos, por un lado, que esa ha sido una de las líneas. Otra de las líneas ha sido el buscar esas fotografías que todos conocemos. Una de ellas, la de Loren. Loren en 1858, durante el viaje inaugural de la línea de ferrocarril. Es una fotografía que se conserva un positivo en las colecciones del Palacio Real, puesto que fueron regaladas a la reina Isabel II con motivo de ese viaje. Y gracias a Guillem, pues rápidamente hemos conseguido un escaneado directo de esa copia. Esta es la calidad que tenemos hasta ahora y luego Jorge nos hablará un poquito más de estas fotos. La otra foto es un montaje de varias fotos que todos conocemos también. Es una foto que desconocemos su autor, seguramente están hechas sobre placas de vidrio alcoholidón, creo que no recuerdo ahora bien el nombre. Y bueno, estas fotos parece ser que esas placas aparecen sobre los años 70 en algún sitio y se realizan una serie de copias. Posteriormente, puedes poner la foto. Posteriormente estas copias pues se escanean, se fotografían y casi todos las hemos visto, ¿no? Pero
buscando la mayor calidad posible, pues hemos tenido que irnos a una copia directa de las que se hicieron en aquellos años 70, puesto que las placas, por mucho que las hemos buscado, de momento no las hemos encontrado. Hemos tenido varias pistas y en algún sitio deben de estar. Si conseguimos esas placas, la calidad será muchísimo mayor. En fin, esta copia tenemos que agradecérsela a Pedro Albuisech, que la conserva en casa, y gracias a Pedro Marco me indicó que él conservaba una copia, y así era. Y amablemente nos la ha prestado y hemos tenido que desmontarla del marco y despegarla para poder escanearla. Y aquí la tenemos. Estos son dos de los documentos más importantes, aparte de los documentos escritos. Decir que, bueno, reconozco que previamente yo la verdad que no tenía un conocimiento profundo sobre la historia de este emblemático monumento. Así que el primer paso era recabar pues, la información que se ha aportado a lo largo de los años por diferentes investigadores y las imágenes que se conservan, que son estas dos, en las que se ve la torre. Es una información esta muy rica y muy abundante sobre las vicisitudes de la torre a lo largo de su historia, sus denominaciones, sus usos, sus características, sus reformas y cómo se llegó a su demolición en 1888. Por nombrarlos a todos, Vicente Pras en primer lugar, quizá el impulsor, el que ha hecho recuperar o revivir esta pasión por el orejón desde los años 70, José María Soler, como no, Faustino Alonso Botor, Miguel Torres Calabuch y, en última instancia, también Francesc Joc, como los grandes investigadores que han aportado datos sobre la Torre del Orejón. Nosotros lo que buscamos es restituirla físicamente, es decir, queremos saber cuanto más mejor cómo era al mayor detalle posible y para eso nos tenemos que basar en datos. Apuntar que para el que quiera introducirse y no conozca la historia del orejón, que no podemos extendernos ahora en entrar a repetirla otra vez porque además casi todos la conocéis, pues recomiendo el libro de Pedro Villar y Pepe Pastillo del Orejón de Villena, porque además de ser una especie de cuento ilustrado bonito, pues incluye un resumen de toda la historia al principio, creo que muy bien, creo que acertada, y una bibliografía también al final, o sea que con ese librito el que no sabe el orejón puede saber mucho ya sobre él. Luego, como últimas aportaciones al conocimiento de la torre, debemos mencionar el sondeo arqueológico realizado en 2004 durante las obras de remodelación de la calle Mayor. Gracias a Fernando Tendero, que fue el arqueólogo responsable de aquellos sondeos, o uno de los responsables, y a las conversaciones mantenidas con él, y también a la documentación que se custodia en el Museo Arqueológico Municipal sobre esa excavación, pues la verdad que consideramos que es bastante interesante lo que aporta Fernando Tendero, lo que sea las obras de remodelación de la plaza. Y aquí tenemos un alzado de la cata arqueológica. En su informe, Fernando concluye o indica que en este sondeo se localizó parte de un cimiento realizado con cantos y mortero de cal que se asentaba directamente sobre la propia peña y que posiblemente pudiera corresponder a la mencionada torre, la torre del reloj, la torre del orejón. Pero el nivel de arrasamiento que presentaba y el hecho de que fue parcialmente reutilizado para situar en esa zona el basurero de la nueva vivienda, es decir, la vivienda posterior a ese cimiento, no permite precisarlo con total seguridad. Del mismo modo, la cultura material recuperada en el basurero corresponde a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Es decir, tenemos una estructura, un cimiento, voy a enseñaros otra foto que la vais a ver mejor, una fotografía de esa planta que acabamos de ver, en la que asoma todo este mazacote, por decirlo de alguna manera, de hormigón de cal, con canto muy duro, y esta zona de aquí que es lo que se considera el basurero. Es un basurero porque es un hueco que se ha utilizado en un momento para depositar residuos. En fin, y ese basurero rompe precisamente toda esta estructura, que queda alineada por aquí. Él no se atreve a decir que sea la torre, pero tiene mucha pinta de ser la cimentación de algo potente y además alineado con la calle de enfrente, que no lo alinea este perfil de aquí.
esta es una de las documentaciones que más estamos trabajando. Luego añadir también, antes de proseguir, que en este apartado de aportes al conocimiento de la torre, al conocimiento material, nosotros nos ceñimos al bien, a la torre en sí. Pues conviene también indicar que en 2008, también Pastillo, que no lo veo por aquí, por cierto. Ah, sí que está. Hola, Pepe. Pues hizo esta cosa que algunos dirán, vale, un dibujillo. Pero precisamente es un dibujo, un gráfico que está basado en documentos. Está basado en la foto, porque él no lo comentó, está calcado de la foto. O sea que aquí tenemos las proporciones muy aproximadas a lo que era la torre. Y luego también está basado en un informe que sacó a la luz, creo que Alonso Gotor o alguno de los otros investigadores, no importa ahora. Y es un informe sobre la reconstrucción de la torre en 1711-12. Aquí sí que dejar claro que la torre de la que estamos hablando es la torre del reloj de Villena, siempre lo ha sido, al menos desde el siglo XIV, indican los investigadores. Era la torre donde se reunía también el ayuntamiento, el concejo llamado entonces, antes de que se adquirieran las casas del actual palacio. Y era el primer reloj de Villena, estaba ahí al menos desde el siglo XVI, fechas que indican 1565-70, que ya existe un reloj en esa torre. Ese es el primer reloj de Villena y lo tiene el ayuntamiento, no lo tiene otra administración ni otra entidad. O sea, es el ayuntamiento, representación del pueblo, el que da la hora, y eso es un hecho importante. Hoy en día la hora la tenemos hasta en los zapatos, vamos, por decir algo. O sea, donde miremos tenemos la hora. Pero antes no era así, o sea, marcar la hora era algo importante. Bueno, con esto voy a terminar y no me quiero meter más en el tema de la torre, solo decir que es en 1712 cuando se construye esta torre, se reconstruye esta torre sobre los restos de la anterior torre, que fue destruida por los franceses en el episodio de los rebeldes del archiduque Carlos en 1706. Sin más, creo que voy a dar paso a Jesús para que no se nos alargue mucho y luego, si queréis, pues cerramos con alguna conclusión más adelante. En primer lugar, quiero agradecer a José Luis y a Jorge el haberme incluido en este grupo de investigación. En principio fue para opinar sobre algunas ideas que ellos tenían, y al final esto derivó en esta investigación que hemos dado en llamar registro documental de la torre del reloj. En mi labor diaria como investigador en ámbitos de la propiedad suelo frecuentar registro de la propiedad y catastro con mucha frecuencia para resolver todos los expedientes que están relacionados con estas materias. Y este perfil mío es el que yo quiero aportar a este grupo, ¿vale? El objetivo primigenio, como ha dicho José Luis, fue realizar una recreación virtual en función de las fotografías existentes, aunque ha derivado en poder delimitar con exactitud dónde estuvo situada la torre del Orejón y, muy importante también, sus habitaciones de servicio, puesto que la lectura de todos los estudios realizados hasta ahora albergan las siguientes dudas que proceden, a nuestro entender, de la aceptación de las fuentes orales que no poseen un registro documental necesario. Es decir, tenemos en nuestra memoria colectiva una imagen, en fin, que tenemos que determinar si es correcta o no, ¿vale? Las dudas que tenemos, la primera sería si la torre se encontraba enfrentada a la esquina de la calle del reloj o, por el contrario, estaba ubicada unos metros más en dirección hacia la plaza de Santiago, al igual que el arco. La segunda duda sería si sobresalía de la línea de fachada de las edificaciones existentes o si la torre estaba embutida dentro de ellas. La tercera, si la línea de fachada actual se corresponde con la que había en el momento de derribo de la torre, que también es una duda. Y por último, si el acceso a la torre se realizaba desde la calle mayor o desde las habitaciones de servicio de las que disponía la torre, es decir, la habitación del relojero, ¿no? Del pregonero, perdón. Estos puntos son los que nos han llevado a ampliar la búsqueda
para poder recrear la disposición de todo el solar actual. Es decir, es un trabajo que se encuentra ahora mismo a medias y en el que estamos volviendo a revisar tanto los archivos municipales, y, además de ampliar la búsqueda a archivos provinciales para intentar documentar de mejor manera esta investigación. Hay unos aspectos que son los que yo quiero resaltar que, digamos que los investigadores anteriores los han dejado un poco de lado. En primer lugar, sería el registro de la propiedad. Bueno, la torre fue un bien inmueble y, por tanto, tuvo que dejar algún rastro en el registro de la propiedad. Sabemos que la creación del registro es de la segunda mitad del siglo XIX y yo lo que he hecho ha sido realizar consultas para averiguar qué es lo que dicen las descripciones de las fincas registrales que fueron colindantes con la torre. Y, en fin, lo que se ha encontrado es lo siguiente. Existen referencias al arco de la torre en varias de las fincas cercanas como colindantes con el arco, en concreto en la parte del solar actual. Lo que no se ha encontrado serían modificaciones en las descripciones de las fincas referentes a agregación o expropiación de terrenos. Lo digo esto porque estamos estudiando si existió un realineamiento de las fachadas en esa zona, tras la demolición o anteriormente a ella, que tuviera como consecuencia una expropiación de parte de las casas para ampliar la calle. En fin, de aquí del registro podemos deducir que en todo este estudio hay implicadas 4 casas. La casa de Marsá o Casa Valor, la casa de Ferrer, que sería la esquina con la calle del Cuartel, que es la actual Maestro Caravaca, y las casas de enfrente que corresponderían a Francisco Navarro Clemente y Francisco Navarro Rijal. Bien. El siguiente punto a resaltar, que pensamos que nadie ha reparado en él, serían las licencias municipales. Tras el derribo de la torre podemos seguir el rastro a la actividad que se generó en la calle mediante las licencias de arreglo de las fachadas de la viuda de Marsá, de la casa de enfrente de Francisco Navarro en 1891 y la de la esquina con la calle del Arco, la calle Santa Bárbara, cuyo propietario era José Clement en 1888. Por tanto, bueno, voy a poner la foto. Y la de aquí por el otro. Corresponderían con los titulares de las fincas registrales. Y por otro lado tenemos también el proyecto también de reforma de la Casa Marsá. Tenemos este plano, que es muy interesante también porque sería clave para poder determinar si la correspondencia al tener una foto de la que no disponemos de lo que sería la calle mirando hacia la Plaza de Santiago. Es la foto de la que no disponemos. La foto de toda esa fachada. Aquí hay un detalle muy importante en el cual dice que del municipio en planta baja. O sea, nos está diciendo que debajo de esta zona estaban los soportales o las lonjas de la plaza. Luego aquí tenemos un corte. Yo no me atrevería a decir que se corresponde con el hueco de la torre, pero en fin, son de las cosas que están en estudio. Bien. Bueno, por tanto, en función de las licencias, podemos decir que hay una actividad y está reflejada en las licencias, con esos planos de reforma. Otra documentación que de momento está sin localizar es si existe algún tipo de expediente que esté relacionado con el retranqueo de las fachadas en las 2 manzanas afectadas. De momento, información al respecto no tenemos. Siguiente punto que no se ha tenido en cuenta, pensamos, el arquitecto Morel. Este arquitecto que estuvo relacionado con Villena, tanto por su actividad profesional como arquitecto provincial, como en el ejercicio privado de su profesión. Estamos investigando la documentación sobre los proyectos que hizo de reforma en la Plaza Mayor, que sería la fuente y las escaleras, y otro que tampoco es conocido, que sería la reforma de la Casa del Cuartel. Estamos detrás de ello. De este arquitecto, el documento más conocido sería el informe sobre la demolición de la torre, que data de 1888. Lo más importante a reseñar, y que tampoco se explica en ninguno de los artículos que existen claramente, sería que 2 de los muros de la torre no tenían un cimiento fuerte, ya que apoyaban sobre la habitación del pregonero. Esto sería lo que provocó los desplomes y las grietas.
A partir de ahí se abren las hipótesis sobre la reconstrucción que se hizo en 1711. Son hipótesis. Una de ellas, que estamos dándole vueltas, sería que se pudo utilizar los restos de la antigua torre, seguramente sería de mayor dimensión que la Torre del Orejón, y las paredes de otra edificación, que esto es un poco la hipótesis nuestra, que se construyó en ese periodo en el cual la torre estuvo derruida, o sea, desde 1707 a 1711. Pudiera ser que se hubiera construido momentáneamente una edificación municipal, porque el solar era municipal, y que esta edificación, a la hora de proyectar la nueva torre, se considerara que tenía unos muros suficientes para aguantar la carga de esta torre. Porque lo que no es lógico es que una construcción de este tipo no arranque desde cero, desde un cimiento fuerte, a no ser que se decidiera abaratar los costes y utilizar esas paredes por un lado, y por el otro lado serían las paredes de la torre antigua. Pudiera ser, es una hipótesis. Lo siguiente que queremos comentar sería el estudio de la cartografía. Existe sobre Villena. En principio este sería el primer plano, el primer callejero. Yo tengo puesto, porque la datación no está clara, 1707 o 1812. Es del ejército francés. Se ha hecho una consulta al archivo del ejército francés para intentar dar más luz sobre este plano, pero en principio no tenemos respuesta. De todos los planos, lo que queremos resaltar, bueno, el siguiente sería el de Francisco Coelho. No tiene resolución porque es un plano que mide 7 por 7 centímetros y está inserto dentro de un plano general de la provincia de Alicante. Sería también aconsejable ir a la Biblioteca Nacional y hacer una foto con más resolución. Lo siguiente en el tiempo, es muy interesante, sería el croquis, que nos lo facilitó la comunidad de regantes de Villena, Partidas, ¿no? Partidas y Huertas de Villena, sí. Y bueno, es un croquis, no es un plano. Es decir, un croquis en el cual no sabemos las medidas de dónde proceden. Es muy interesante y también se ha estudiado, lo voy a comentar ahora. Y por último tenemos un callejero. Hay varias copias, hay creo que 3 copias en Villena. La única datación que tenemos es de 1887, sería una copia que está en un despacho de un abogado de Villena. Del resto no tenemos datación, debe ser anterior. Aquí lo importante es ver que parece ser un proyecto en el cual se realinean las fachadas, pero tampoco está claro, es de las cosas que están en estudio. Bien, esto sí que lo quiero enseñar. Ninguno aparece en la torre. Lo más importante, en ninguno aparece la torre. Yo quería decir, ¿dónde está grafiada la torre? Las escalas de dibujo que tienen los planos no impiden su representación, es decir, tienen una escala en la cual perfectamente se podía haber grafiado la torre y en ninguno aparece. Está en estudio. Bueno, esto sería un levantamiento topográfico de la zona en el cual se ha intentado referenciar el plano o el croquis, efectivamente, para darnos cuenta de que es un croquis, no cuadra para nada. Aquí yo lo tengo encajado con las fachadas que yo creo que existirían en ese momento. Sería esta de aquí, que sería la Bermutería, y esta esquina de la calle del Reloj. Pero las medidas de la fuente no casan. Aquí parece que se ve un estrechamiento. Y entonces esto es lo que tenemos que confirmar. Si realmente esta línea de fachada era la misma que había en el momento o no lo era. Es de las cosas que están en estudio. Bien, en primer lugar, tenemos un convenio que firmaron con el ayuntamiento tras las obras de arreglo de la casa del cuartel. El convenio es de 1858. Es muy interesante, ya que introduce numerosas dudas sobre los cuartos de servicio de la torre. Tras la reforma del cuartel existente,
para construir las 3 viviendas que Salvador Marsá edificó en el solar del Ayuntamiento, este le requiere para el arreglo de la parte en común de su casa con el manantial que brotaba allí. Además de esto, se introducen reformas en los accesos previstos a la torre, es decir, al hacer el proyecto, el arquitecto Morel prevé unos nuevos accesos a la torre y a la habitación del pregonero. Esos planos no aparecen en ningún sitio, son los que estamos detrás de ellos. Por tanto, los accesos antiguos puede que fueran modificados tras la edificación de la casa, quedando su ruina embutida dentro de la casa de Salvador Marsá. También se indica en este convenio que se obliga a realizar otro acceso a la torre, ya que el que estaba previsto no se puede realizar por el entredicho del arco y la primera de las lonjas. Ahí lo dejamos. Otra documentación relacionada con la Casa Marsá sería la petición de cesión de los terrenos que ocupaba la escalera y la habitación del pregonero, de 1888, a continuación del derribo. Muy importante también porque se dice que la casa tenía paredes que eran medianiles con la torre, que han quedado en mal estado y que es necesario reparar. A continuación pide la licencia para poder reedificar la pared, sujetándose a la línea que marque el Ayuntamiento. Por lo tanto, si arregla toda la fachada es porque bien la torre partía su fachada en 2 o porque la demolición implicó también el ensanchamiento de la calle y se derribó parte de la casa. De esto ya digo que no hay registro ni de licencias de derribo ni expropiaciones de calles. Es parte de la investigación. Por supuesto, pide también la cesión del hueco que ocupaba la habitación del pregonero y la escalera, que está mensurado en 12 metros cuadrados. Se dice que no tiene entrada a pie de calle, por lo cual esto demuestra que estaba detrás de la torre, dentro de la casa de Salvador Marsá. Esto además lo confirma el informe del arquitecto provincial, porque menciona que el acceso a la torre era contiguo al Colegio de San Fernando. Colegio de San Fernando debió ser temporalmente estar ubicado en el Alfolí, en el granero público que estaba a continuación de la casa de Salvador Marsá. Ahí está la duda. Hay más documentación, la comento de pasada. Esta es referente a un requerimiento al Ayuntamiento porque en un primer momento él tenía acceso a su vivienda desde la Plaza Mayor, pero el Ayuntamiento se la retiró para construir 4 lonjas y ahí hubo un pleito. Bueno, no aporta nada para la torre, pero es importante. Otro documento que no se ha encontrado sería un convenio para la apertura de puertas que realizó en 1861. También está sin localizar. Se están revisando también los protocolos notariales, es decir, los libros que hay en el Ayuntamiento que recogen cualquier tipo de escritura. En fin, seguimos rastreando todo lo que sea posible. Y por último, comentar también, algo que también me afecta a mí mucho, sería la fotogrametría. Mediante técnicas de fotogrametría, acompañados de la elaboración de un modelo digital en 3D, que proceda, sea preciso, para ser preciso tiene que proceder de mediciones topográficas, y que incluyan las edificaciones hoy día existentes en la fotografía del siglo pasado, donde aparece la torre. Vamos a tratar de posicionar la torre. No obstante, ese estudio tiene que ser cuantificado en cuanto a la magnitud del error que podemos obtener de él, porque claro, depende de la resolución de la fotografía y otro tipo de factores de error. Sería un poco la culminación del estudio, dando, si es posible, en el suelo 4 puntos que digan la torre estuvo aquí. Y ya está. Eso es todo. Yo conseguido. Estas fotografías las queremos compartir con toda Viena, por supuesto, en internet para que las podáis tener. Pero quería empezar sobre todo enseñando lo que en su día sería esa cámara de fotos que tomó
por lo menos la fotografía que sí que tiene autoría, porque estamos hablando de esta fotografía es la que se conserva en el Instituto de Patrimonio Cultural de España. El tamaño que describe este instituto es de unos 35 por 52 centímetros de fotografía, y nosotros lo que hemos conseguido ha sido un escaneo que es bastante bueno, pero el tamaño es de 14 por 9 más o menos. O sea que aún se podría conseguir mejor calidad. De todas maneras, ahora os enseñaré la fotografía que hemos conseguido. Esta es una de las composiciones de la otra fuente gráfica que tenemos. Gracias. Es una composición de varias fotos. La autoría no está confirmada y pensamos que se tomó probablemente por el mismo del anterior, que es Joan Lorenz, en la misma fecha, en 1858, y lo más probable que también durante la inauguración del ferrocarril. ¿Qué es lo que pasa? Que hay fotos que también marcan una autoría diferente, un tal Charles Clifford, que nos hace dudar de si esta estaría relacionada con uno o con otro. Eso lo tenemos que comprobar. El tema es que tanto esta como la otra son las dos imágenes que nos dan esa imagen de lo que era la torre. Era para nosotros muy importante el sacar el máximo partido de esta documentación, porque nos dan precisamente la información que necesitábamos y que nos pedía el cuerpo. Vamos. Las dimensiones relativas respecto a edificios conocidos y que se conservan hoy día, su orientación, incluso algunos elementos arquitectónicos que se describen en los textos que hablan de ella. Como he dicho, gracias a la inquietud de José Luis y el aporte de Julio Guillén y de Pedro Guisés, Julio Guillén consiguió este escaneo. Este escaneo podemos ver que ya es mucho más aceptable lo que es la calidad de la fotografía. Se pueden distinguir los edificios, se pueden distinguir mucho mejor algunos elementos que también están identificados en la foto que hasta ahora nos había llegado, que es como están aquí apuntados. Yo lo que he intentado es sacar un poco más de calidad, un poco más de nitidez, intentando no perder información. Esta imagen retocada ya por lo menos resalta un poco más los detalles y, como bien ha dicho Jesús Rocamora, lo que queremos intentar es hacer un modelo 3D referenciado topográficamente, que gracias a toda la información que nos puede aportar la fotografía, nos den la localización y las dimensiones lo más aproximadas posibles. Con lo que era en su momento, en la realidad. Esta sería la comparación de antes y después de lo que es el retoque fotográfico. Para que sepáis más o menos, simplemente es sacar un poco más de contraste. Lo que pasa que aquí no se aprecia tanto como se apreciará en la otra fotografía, que la información está en la foto, lo que pasa que no se distingue hasta que no la retocas un poco. Esta fotografía, la que consigue de Pedro Albuisa y José Luis, son 6 fragmentos. No sé si os habéis fijado en la de antes. La de antes estaba centrada en la torre y empieza en este fragmento que tenemos aquí. Aquí tenemos 2 fragmentos más. Se aprecia el giro de la cámara. Son una composición de diferentes fotos. De hecho, cada foto es de un tamaño y en lo que hasta ahora habíamos visto se aprecian los solapes. O sea, realmente es una composición. Esta fotografía se escanea por partes. Después de escanear un retoque fotográfico para sacar el máximo partido. Y no os asustéis, no os asustéis. Esta es la calidad. Estos son los detalles que se pueden encontrar en la fotografía, para que os hagáis una idea del detalle que se consigue buscando la fotografía original.
esta es la parte donde se aprecia la torre y esta es la imagen ya retocada. Esa es la imagen de la torre del Orejón que más nítida hemos conseguido. De hecho, hasta se ven demasiadas cosas porque nos distrae siempre el mismo. No sabemos todavía qué puede ser esto que está aquí arriba, pero por ahora no lo vamos a definir ni lo vamos a meter a definir. Lo que sí que nos interesaba era el intentar localizar elementos de esas dos fotografías que pudiéramos localizar hoy día. Entonces sí que se ha intentado, bueno, esto es la comparativa entre el retoque del original, del escaneo original y después del retoque fotográfico, para apreciar la nitidez que se puede conseguir. Entonces, buscando otras fotografías antiguas, esta por ejemplo de la fuente del Burro que había justo aquí al lado en la Plaza del Rollo. Esto es un ejemplo, ¿vale? Este edificio de aquí, que daba acceso aquí a la plaza, también lo localizamos en esta fuente, es este edificio en esta esquina, y lo bueno es que nos da esta panorámica que coincide con esta otra. Entonces ya podemos localizar edificios, este sería el edificio, esta sería la esquina, y estos son los edificios de aquí, las ventanas. Entonces, el trabajo que estamos haciendo ahora para sacar el máximo partido de esa fotografía es precisamente eso, el ir buscando fotografías antiguas, localizando edificios y sobre todo para que se puedan después topográficamente referenciar y hacer ese levantamiento y esa representación 3D y mensurar esa silueta que por ahora queda de nuestra torre del Orejón. Yo por mi parte no creo que deba añadir más. Ya hemos dado muchos datos, hemos dicho muchas cosas. José Luis, si quieres poner fin a nuestra charla. Tenemos esta imagen de Romualdo, que ha sido la arquetípica, y hay que decir que esta imagen puede tener sus mayores o menores similitudes con respecto a la torre que hemos visto en las fotografías, pero es verdad que esta ilustración se hace de la mano de Vicente Prats y no se hace aleatoriamente. O sea, Vicente Prats ya nos indica que la torre está situada entre esas dos casas, en fin. Ay, perdón. Esta es la que yo quería, es que no la he conseguido en mayor calidad. En fin, no es que queramos tirar por tierra nada, sino que esta ilustración tiene el valor que tiene. Realmente la torre está por aquí y hay datos aquí que vienen de fuentes orales y hay que tener en cuenta. Solo quería apuntar ese tema. En cuanto a dónde está la carpeta, si se nos ha quedado algo más. Bueno, y para terminar, os voy a enseñar por dónde vamos, o sea, dónde estamos pensando más o menos que está la torre, que es pues donde todos sabemos, y la tenemos por ahora más o menos aquí, pero es una estimación, por deciros que, o sea, por enseñaros algún pequeño resultado. Encajando la cata arqueológica, ciertos planos y alineaciones de la calle, esta sería la posición de la torre en las líneas de fachada actuales. Falta confirmar. Sí, falta mucho confirmar. Y en fin, y con esto pues terminamos nuestra intervención, agradeciendo muchísimo su asistencia.